Pues que es muy conocido, tiene que ver ahorita con la palabra que se estaba dando y que pues a veces a nosotros nos cuesta trabajo entenderlo, ujú, que es el tema de la ofrenda. Cuando nosotros hablamos de la ofrenda, generalmente se empieza o empezamos a pensar que la ofrenda es algo material, algo que tenemos que dar y luego lo relacionamos con el dinero. Sí, oye, pues hay que ofrendar, uno lo relaciona directamente ya con el dinero, ¿no? Están hablando de ofrenda, uy, ya nos van a pedir dinero a lo mejor para algún gasto innecesario, no sabemos para qué. Pero la ofrenda es mucho más que eso. La ofrenda es como un regalo, es como un don, como un presente, es como un sacrificio, pero un sacrificio sin sangre, como había en el Antiguo Testamento, un sacrificio voluntario. Y nosotros podemos ver que la primera ofrenda que encontramos en la Biblia viene precisamente en el libro de Génesis. Viene en el libro de Génesis, ahí donde, en el capítulo 4, donde dos hermanos hacen su ofrenda, presentan su ofrenda al Señor. Caín, que era, vamos a decir, agricultor, le presenta una ofrenda al Señor, su ofrenda, ¿sí? Viene su cosecha, recoge y se lo entrega al Señor. Y Abel, su hermano menor, que era, pues él era pastor de un rebaño, y la diferencia es que Abel se toma el tiempo de seleccionar lo mejor de su ganado, ¿sí? De seleccionar lo mejor de su ganado para entregárselo al Señor. Entonces, a Dios le parece agradable la ofrenda de Abel. Y muchos me dirán, oye, pero si trabajó Caín y recogió y le dio, sí, nada más hay un pequeño detalle, que es el que muchas veces sucede también en nuestra vida, la actitud con la que nosotros hacemos las cosas. Hay aspectos que nosotros hacemos de una manera mecánica, ¿sí? Porque ya sabemos qué es pues lo que tenemos que hacer, pero muchas veces no reparamos en pensar las consecuencias de lo que estamos haciendo. En este caso, el nombre de Abel significa soplo, significa vapor, y su vida así fue, como un soplo. Murió muy joven por la envidia de su hermano. Sin embargo, la parte importante es la actitud que él tuvo para darse el tiempo de escoger verdaderamente lo más importante. Y de alguna manera es lo que Dios también quiere que nosotros hagamos. Nosotros somos muy valiosos para el Señor, aunque a veces no lo pareciera. A veces nosotros mismos no alcanzamos a entender el valor que tenemos para el Señor. Nos sentimos despreciables, nos sentimos bajos, nos sentimos sucios, nos sentimos así de lo peor. Pero ese es un sentimiento humano. Ese es a veces una potestad de este mundo de las tinieblas que quiere tirarnos y hacernos sentir mal. Pero para Dios dice que somos especial tesoro. Somos algo tan valioso para Él que verdaderamente nos ha puesto en un lugar de eminencia. Nos ha dado ese privilegio de reconocer que por su Hijo nosotros fuimos liberados del pecado y de la muerte. Pero a veces nos cuesta trabajo. Nos cuesta trabajo porque pues, nos sentimos más mal que el más malo de todos. Y Dios no nos ve así. Dios siempre nos ve a nosotros perfectos. Dice que nos hizo a su imagen y semejanza. Y es cierto, nosotros estamos trabajando cada día de acuerdo a nuestros ojos, de acuerdo a nuestro raciocinio, en parecernos más a Él. Pero Él ya nos ve a su imagen y semejanza. Y es algo que debiéramos entender porque es algo que debe llenarnos de alegría. Dios ya no nos ve a nosotros pecadores, ya no nos ve sucios, ya no nos ve inmundos. Dios nos ve de otra manera.
pero nosotros nos vemos de diferente manera. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados al pecado. La ofrenda que Abel le dio al Señor fue una ofrenda dirigida por su corazón. Un corazón para decir, Señor, yo te doy lo mejor de lo que yo tengo. Y es lo que Dios quiere, que nosotros le demos lo mejor que tenemos en nuestro corazón para Él. La última cita en toda la Biblia, donde habla también de ofrenda, viene en Hebreos, capítulo 4. Es la última cita en toda la Biblia que habla de la ofrenda. Y se refiere precisamente a la ofrenda de Abel. Entonces, no es una coincidencia, como decimos. La palabra del Señor es viva, es eficaz. Y dice que es más cortante que una espada de doble filo. Una espada, ayer veía yo un video de una persona en Filipinas, cómo rebanaba una piña. Una piña, pues es muy difícil de pelar, ¿no? No sé si a alguien le guste pelar piñas, ¿no? Pero es difícil de pelar una piña. ¿Por qué? Porque la cáscara es áspera, la cáscara es dura, luego tiene un penacho también que hay que quitarlo para que no te espine. Y sin embargo, bueno, pues, lo que hay adentro de la piña, generalmente en la mayoría de los casos, es algo agradable, algo dulce, sabroso, ¿no? Pues este amigo parte la piña, ¿no? Obviamente con un cuchillo bien afilado, parte la piña y la empieza a partir como si fuera una manzana. O sea, como si fuera pelando una manzana. Pero le hace como 4 cortes a toda la piña, ¿no? Y no sé, en 3, 4 minutos ya peló una piña. Ahora él está en un carrito, o sea, le está vendiendo al público. Entonces, la piña ya que la pela, le mete el cuchillo y le hace unos cortes. Hace un corte para sacar, al final ya cuando la piña está lista, pica con el cuchillo el centro de la piña y saca toda la tira del centro, la parte dura, ¿sí? Y después, ya adentro, como está la piña, con todo y cáscara, ya nada más le hace unos cortes como en cuadros, o sea, la rebana así y luego la rebana así. Saca la bolsa y de la piña sacude los pedazos, ¿sí? Entonces, ayer que estaba yo viendo esto, dije, caray, este hombre se me parece, se me figura a Dios, ¿no? ¿Por qué? Y las piñas nuestros corazones. Nosotros como seres humanos, cuando tratamos de arreglar nuestro propio corazón, batallamos. O cuando queremos arreglar el corazón de alguien, también vamos a batallar. Porque el único que puede cambiar nuestros corazones, obviamente con la decisión personal de nosotros, es Dios. Es Dios. Y para Dios es tan sencillo, tan simple cambiar nuestros corazones. Lo difícil para Él es nuestra voluntad, ¿sí? Es nuestra decisión. Cuando nosotros decidimos a que Él verdaderamente nos tome, como dice la palabra, que sea el alfarero de nuestra vida y Él empiece a modelar lo que quiere de nosotros y nosotros nos ponemos de acuerdo y aceptamos ese cambio, entonces nuestra vida verdaderamente empieza a cambiar. Aunque como decíamos al principio, nuestra vida sigue cambiando por el poder del Espíritu Santo que ya mora en nosotros. El hecho es una cosa seria cuando nosotros decimos, oye, recibimos a Cristo. El recibir a Cristo no es nada más la declaración que hacemos, esa declaración de fe con nuestros labios, ni el creer en nuestro corazón. Es mucho más que eso. Es recibir el poder del Espíritu Santo. Y aunque nosotros no hagamos absolutamente nada, ni nos pongamos a leer la Biblia, ni mucho menos, el Espíritu Santo empieza a trabajar con nosotros. Y es cuestión de tiempo para que nosotros empecemos a reconocer que dentro de nosotros está operando un cambio. Entonces, esta ofrenda de Abel, que le entregó lo mejor de lo que tenía el Señor, es un ejemplo para nosotros.
En Éxodo, en el libro de Éxodo también, cuando Moisés está preparando el tabernáculo, también Dios le da una palabra a Moisés y le dice, habla con el pueblo de Israel, habla con ellos y diles que ofrenden. Pero no les dice Dios, diles que le pongan. No, Dios no se maneja así. Y ahí en Éxodo 25:2 dice, le dice Dios a Moisés, di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda. De todo varón que le diere, de todo varón que la diere, de su voluntad. Y aquí viene una parte importante. De corazón tomaréis mi ofrenda. O sea, Dios no le dice nada más, toma para mí ofrenda de todo varón. No. Dice, de todo varón que la diere de su voluntad. O sea, es una contribución voluntaria. Pero aparte dice, de corazón tomaréis mi ofrenda. En este caso, veíamos que cualquiera que fuera la ofrenda, que aquí se estaba hablando de especie, de oro, de metales, de piedras preciosas, de madera, de pieles, de todo, porque era la construcción del tabernáculo. Uh-huh. También se estaba hablando de animales, pero tenía que ser una contribución voluntaria. Dice, de todo varón que la diere de su voluntad. Nosotros no podemos estar forzados a hacer algo para Dios contra nuestra voluntad, porque lo único que va a suceder es que vamos a entrar en un choque. Y peor si lo empezamos a hacer de una manera mecánica. Hoy, como es para Dios, yo voy a ofrendar mi tiempo, voy a ofrendar unas Biblias, voy a ofrendar unos libros, voy a ofrendar unos volantes, voy a ofrendar unas tarjetas. Lo tengo que hacer de voluntad, pero también de corazón. Tomando el ejemplo de Abel. Entonces vemos cómo cuando se estaba construyendo el tabernáculo, que era el lugar donde iba a estar la presencia de Dios, ¿sí? Todo el pueblo de Israel tenía que contribuir voluntariamente. Y nosotros también podemos aquí ver un ejemplo que Dios ya les había dado. Cuando el pueblo de Israel iba a salir de Egipto, cuando el pueblo de Israel iba a salir de Egipto, Dios le dijo a Moisés, vayan y toquen la puerta a los egipcios y pídanles artículos de oro, de plata y de piedras preciosas. Entonces yo me imagino que en ese momento, pues ellos dijeron, oye, pues cómo nos vamos a ir, cómo vamos a ir a tocar y a pedir que nos den, ¿sí? Pero dice la palabra que Dios les dio gracia. Dios les dio gracia delante de los ojos de los egipcios. Y el pueblo de Israel fue obediente. Tocaron a la puerta de los egipcios y esa gracia que Dios les había dado, los egipcios la recompensaron ¿con qué? Con oro y plata. Por eso dice que salieron no con las manos vacías, salieron con oro, con plata y con todo. Eran 600,000 hombres y ya con familia eran como 3 millones de personas. Imagínenselos a todos caminando con sus ganados, con sus rebaños, más aparte con oro y plata. Entonces, después cuando Dios viene y les pide, les da la instrucción de construir un lugar donde Él pudiera habitar, que iba a ser el tabernáculo, donde iba a estar la presencia de Dios, no les está cobrando la factura. ¿Sí? Dios les dijo, vayan y hagan esto. Ellos, pues, al principio me imagino que dudaron, finalmente fueron obedientes porque ya habían visto 9 plagas. Habían visto 9 plagas donde Dios estaba mostrando su poder. ¿Para qué? Para derrotar a los dioses egipcios. Y ahora Dios les dice voluntariamente, de voluntad, pero de corazón. Y ahí en Éxodo, bueno, todavía les pide, ahí hay una lista de materiales también de lo que Dios les estaba pidiendo, lo que necesitaba de lo que le estaba pidiendo para la construcción del tabernáculo. En Éxodo 35:5, Moisés lo anunció al pueblo de Israel
dice, tomad de entre vosotros ofrenda para Jehová. Y luego dice, todo generoso de corazón la traerá a Jehová. Oro, plata, bronce. Y sigue una lista de materiales que también se necesitaban. Pero aquí vemos, todo generoso de corazón la traerá a Jehová. Vemos cómo Dios no está pidiendo nada que sea en contra de nuestra voluntad. Esta palabra trae dos implicaciones. Uno, que la ofrenda en realidad ¿a quién le pertenece? Al Señor. Todo lo que tenemos, ¿de quién es? Del Señor. ¿Sí? A veces pensamos que lo que tenemos lo hemos logrado por nuestra propia capacidad. Pero hay que reconocer que gracias a la misericordia del Señor es que tenemos una casa, que tenemos un lugar donde dormir, que tenemos una cama donde descansar, que tenemos algo que comer, que tenemos algo en que movernos, que tenemos escuela, que tenemos maestros, buenos maestros, que tenemos buenos compañeros, ¿sí? Que podemos tomar clases, que podemos sacar adelante nuestros exámenes. Entonces, todo le pertenece al Señor. Entonces, una de las implicaciones de lo que Moisés les decía es, toda la ofrenda le pertenece al Señor. Y segundo, que debe ofrendarse libremente. Debe ofrendarse libremente, de buena voluntad y con un corazón generoso. No es porque me digan, oye, tienes que ofrendar así, tengo que ofrendar. No. Dios todo lo que nos pide es que sea de voluntad, con un corazón sincero. Entonces, vemos también que las ofrendas se llevaban cerca, se acercaban al Señor. Y vemos también que por eso se hablaba de los sacrificios. Y vemos que la mejor concentración de ejemplos que hay respecto a la ofrenda la tenemos en el capítulo 7 del libro de Números. ¿Sí? Además, este capítulo, número 7, el capítulo 7 de Números, es un capítulo especial. Es un capítulo especial. ¿Por qué? Porque para empezar, es el capítulo más largo o más grande del Pentateuco, de los 5 primeros libros de la Biblia. Este es el capítulo más largo, más grande, capítulo 7. Y habla precisamente de las ofrendas para la consagración del santuario. Y aquí lo que se hace en este capítulo hace referencia a toda la clase de sacrificios, a toda la clase de ofrendas que el pueblo tenía que entregar, pero siempre siguiendo un orden. Y aquí podemos ver, a los que les gusten los números, cómo Dios es un Dios de orden. ¿Por qué? Porque da la oportunidad de que cada una de las tribus vayan entregando su ofrenda. ¿Y cuál es la primera tribu que entrega su ofrenda? La tribu de Judá. La primera tribu que entrega su ofrenda es la tribu de Judá, de donde venía el remanente, donde venía la simiente santa, de donde surgió Jesucristo. Entonces la primera tribu es la que da su ofrenda. Ofrenda de animales, ofrenda de metales, ofrenda de cereales, todas las ofrendas. Y les decía, es un Dios de orden, porque si nos vamos, cada tribu de las 12 va a dar lo mismo, va a dar la misma clase de ofrenda, la misma clase de ofrenda. Todos dieron su porción igual. Pero siempre remarcaba en este capítulo, por ejemplo, el primero que dio en el versículo 12 dice, y el que ofreció su ofrenda el primer día fue Naasón, hijo de Aminadab, de la tribu de Judá. Su ofrenda fue un plato de plata de 130 siclos de peso y un jarro de plata de 70 siclos al siclo del santuario, ambos llenos de flor de harina
amasada con aceite para ofrenda. Y el versículo 14, una cuchara de oro de 10 siclos llena de incienso. Aparte, un becerro, un carnero, un cordero de un año para holocausto, un macho cabrío para expiación, y para ofrenda de paz 2 bueyes, 5 carneros, 5 machos cabríos y 5 corderos de un año. Esta fue la ofrenda de Naasón, hijo de Aminadab. Entonces, cada 6 versículos se viene repitiendo lo mismo, ¿sí? Y vamos a llegar al versículo 86 de este capítulo, donde nos dice: las 12 cucharas de oro llenas de incienso de 10 siclos, cada cuchara al siclo del santuario, todo el oro de las cucharas, 120 siclos. ¿Qué es lo que estamos viendo nosotros aquí? Vemos que las ofrendas que dedicaron cada una de las tribus estaban representadas por un príncipe o su principal, y eran ofrendas para la dedicación. Eran las ofrendas para el servicio del tabernáculo. El tabernáculo ya tenía que estar completamente listo. Nosotros vemos aquí cómo también la ofrenda era voluntaria, era una ofrenda libre, voluntaria en cuanto tenía que existir ese deseo de verdaderamente continuar. Y era una gran oportunidad que ellos tenían para servir a Dios. Nosotros a través de la ofrenda estamos sirviendo a Dios. Pero la primera ofrenda que tenemos que entregarle al Señor, ¿cuál es? Nuestro corazón. Esa es la primera ofrenda que tenemos que entregarle. Nosotros tenemos que reconocer que solamente Dios es el que nos puede hacer cambiar. Dios más nuestra voluntad, por eso tiene que ser voluntaria, porque si no es con nuestra voluntad, no se va a poder, o sea, lo que hagamos no va a tener sentido, no va a tener caso. Es como decía ahorita en la palabra Saúl, hay cosas que nosotros queremos alcanzar por nuestros propios méritos, como que nos agrada o nos agradaba el vernos siempre en un lugar de eminencia. Que digan, no, hombre, este es el mejor, este es el que todo se lo sabe, este es el que rescata, este es el que ayuda, pero nosotros hacemos todo porque somos instrumentos del Señor. Nosotros somos instrumentos del Señor y lo primero que tenemos que ofrendarle, que es nuestro corazón. Aun y cuando nosotros ya hicimos ese ejercicio, cuando recibimos a Cristo en nuestro corazón, nosotros permanentemente necesitamos estar con esa voluntad de entregarle todo a Él. Que nuestro corazón verdaderamente sea para servirlo. Esa es la ofrenda que nosotros podemos entregarle a Él. Y es una ofrenda que debe ser libre. Es una gran oportunidad que tenemos o que ellos mostraban para servir ¿a quién? A Dios. Nosotros tenemos que saber que la provisión está hecha no por la separación que ellos hacían de lo que tenían, porque Dios les iba a dar más y más y más. Nosotros no tenemos que tener nuestros ojos o poner nuestros ojos en lo que tenemos. Nuestros ojos siempre tienen que estar ¿en quién? En el Señor. Siempre debemos tener nosotros nuestros ojos en el Señor. Y por eso le decimos, hay que estudiar la palabra, hay que leerla, porque a través de la palabra es como podemos encontrar lo que Dios nos quiere decir, lo que Dios nos quiere hablar. Aquí cuando estaban hablando que tenían que entregar las cucharas de oro con incienso. El incienso era lo que se levantaba ese aroma grato al Señor, agradable. Un aroma, un perfume de lo que ellos estaban ofrendando al Señor, lo que le estaban ofreciendo. Ellos debían utilizar todo su honor, todo su poder para poder acercarse a ofrendar. Y nosotros vemos que el punto central de todo esto es la entrega total de nuestro corazón a Dios. Porque si le entregamos nuestro corazón,
le estamos entregando nuestra vida, porque del corazón mana la vida, del corazón mana la vida. Y aun y cuando estamos, a veces queremos como mezclar las cosas naturales con las cosas espirituales, si nosotros le entregamos al Señor nuestro corazón, le estamos entregando nuestra vida. Entonces quiere decir que de alguna manera nuestra vida va a estar asegurada por el cuidado que el Señor va a tener de nosotros. Nosotros no logramos a veces comprender que como no le damos, o que ya le dimos al Señor nuestro corazón, pero no se lo hemos dado al 100%, sí queremos que Él nos proteja de todo lo que viene en contra de nosotros. Pero nosotros tenemos que entregarle al 100% nuestro corazón. Y ahorita lo que se decía en la oración que hizo Saúl, nosotros debemos poner todo. O sea, para el Señor somos tesoros. Somos tesoros. No importa que alguien venga y me ofenda y me diga que soy feo, que estoy chaparro, que se me está cayendo el pelo. No importa. Yo sé que Dios me ve de una manera distinta. Y yo puedo sentir su amor en la misericordia que ha tenido en mí, hacia mi persona, por haberme sacado de donde me sacó. Por haberme librado del camino corto que yo llevaba según mis pensamientos, según mi raciocinio para lograr mis metas, y me llevó por un camino más largo. Pero un camino que ha traído paz, un camino que ha traído justicia, un camino que ha traído gozo, un camino que ha traído una realización y un cumplimiento de promesas que yo jamás me hubiera imaginado. El Señor nos quiere llevar por caminos, aunque parezcan más largos, son caminos correctos, son caminos que Él tiene para nosotros. Y aunque nosotros a veces nos desesperemos por querer tener esa respuesta, por querer tener la solución a un problema de manera inmediata, hay que pensar en que Dios quiere hacer algo antes de que nosotros tengamos esa respuesta en las manos. Dios quiere que nosotros estemos trabajando en el corazón. ¿Para qué? Para entregárselo. Y así como del corazón mana la vida, si nosotros le entregamos nuestro corazón a Él, ¿Él qué va a hacer? Él nos va a cubrir, va a ser nuestro seguro más amplio. Vámonos a Hebreos, capítulo 10, que nos habla de la más hermosa ofrenda que tenemos. Antes quiero leerles lo que viene en Efesios 5, capítulo 5, en el versículo 2 dice el 1, sed pues imitadores de Dios como hijos amados, ¿sí? O sea que realmente el que nosotros tengamos semejanza a Él cada día sea mayor. Y el 2 dice, andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Cristo es nuestra ofrenda, 5:2. Y ahora sí, vámonos a Hebreos, capítulo 10. Dice 10 desde el 1, porque la ley es solo una sombra de los bienes venideros y no la presencia misma de estas realidades. Por eso nunca puede, mediante los mismos sacrificios que se ofrecen sin cesar, año tras año, hacer perfectos a los que adoran. O sea, aquí lo que nos está diciendo, que la ley es sombra de lo que viene, pero que los sacrificios que se ofrecen sin cesar año tras año, o sea, todo lo que es sacrificio, todo lo que se ofrenda de una manera mecánica, no va a ser perfectos a los que adoran, porque se necesita voluntad, se necesita corazón para ofrendar. De otra manera, no habrían dejado ya de hacerse sacrificios, pues los que rinden culto, purificados de una vez por todas, ya no se habrían sentido culpables de pecado. Hay que entender también que las ofrendas también tenían esa función. La ofrenda que hacía el sacerdote era para la expiación de los pecados. ¿Sí? Dice que
que a los animales, cuando se hacía la ofrenda de los animales, al animal, el sacerdote, le ponía la mano encima. Y este era símbolo de que el pecado que él tenía, que había recibido de todos, lo estaba pasando al animal. ¿Sí? Pero hoy nosotros sabemos que nuestros pecados, ¿dónde están? En el fondo del mar. ¿Por qué? Porque Cristo, con su sangre preciosa, nos ha limpiado, los ha tomado y se los ha llevado. Y aún, y cuando nosotros todavía nos sentimos con ese pecado, ahora sí que estamos siendo subutilizados. ¿Por qué? Porque estamos cargando algo que ya no debemos cargar. ¿Sí? Estamos cargando algo que ya no debemos cargar. La culpabilidad nos está haciendo que nosotros traigamos un costal de algo que no tiene valor, que traigamos a cuestas algo que lo único que está haciendo es desgastarnos emocional, sentimental, espiritualmente. Porque la palabra dice que todos nuestros pecados Él los tomó en ese sacrificio que tuvo en la cruz y están hoy en el fondo del mar, ¿no? Entonces, imagínense que alguien se aviente al fondo del mar a sacar sus pecados. Es complicado, pero no hace falta porque muchos el pecado lo siguen trayendo aquí, ¿sí? Una imagen que ya no contiene nada, vacía, porque Cristo ya pagó con su sangre por todos nuestros pecados. La culpabilidad que a veces nos hace sentir mal es una culpabilidad que ya también Cristo nos las quitó. Dice que fuimos justificados por su sangre. Fuimos justificados. Y esa justificación nosotros la tenemos que tomar como un regalo para nuestra vida. Es algo que ya ganamos por el simple hecho de haber recibido y creído que Él es nuestro Señor y Salvador. Dice el versículo 3, pero esos sacrificios son un recordatorio anual de los pecados. Es lo que pasaba en el Antiguo Testamento con el pueblo de Israel. Por eso tenían que hacer sus festividades periódicamente para, oye, a ver, todos los pecados de este año, póngalos en este paquete, me lo pasan, matamos, aquí hacemos el sacrificio de animales para levantar una ofrenda por expiación del pecado. Por eso al entrar en el mundo, Cristo dijo, a ti no te complacen sacrificios ni ofrendas. En su lugar, me preparaste un cuerpo. No te agradaron ni holocaustos ni sacrificios por el pecado. Por eso dije, aquí me tienes. Como el libro dice de mí, he venido, oh Dios, a hacer tu voluntad. Cristo fue obediente a Dios. Y por esa obediencia nosotros fuimos liberados del pecado y de la muerte. A veces no entendemos que el pecado nos va a llevar a la muerte. Pensamos que la muerte está retirada, está alejada. Y por eso nos jalan, nos atraen cosas de este mundo que siguen queriendo ponernos o mantenernos en este reino de oscuridad que es el mundo. El 8 dice, primero dijo, sacrificios y ofrendas, holocaustos y expiaciones no te complacen, ni fueron de tu agrado, a pesar de que la ley exigía que se ofrecieran. Luego añadió, aquí me tienes, he venido a hacer tu voluntad. Así quitó lo primero para establecer lo segundo. O sea, vino a establecer la gracia en nuestra vida. Nosotros ya no vivimos bajo la ley, ahora vivimos bajo la gracia. ¿Y qué es la gracia? Es un regalo inmerecido que a veces no consideramos nosotros dentro de nuestra propia vida. Consideramos que la gracia es un permiso para poder seguir cometiendo actos o haciendo actividades de nuestra vida pasada. No importa, al cabo vivo bajo la gracia. No, la gracia es ese regalo que Dios nos da y que nos llena de sabiduría para resolver situaciones que estamos enfrentando. Esa es la gracia. No es el que tengamos permiso, pues mira, me equivoqué, aquí me vuelvo a equivocar. Porque nosotros necesitamos mostrar también frutos de arrepentimiento. Necesitamos mostrar frutos de arrepentimiento. Señor, quiero un cambio de dirección en mi vida con esto que no te agrada, ya no quiero volverlo a hacer. Me arrepiento. Espíritu Santo, dame esa fuerza para poder cambiar de dirección. Dice el 10, y en virtud de esa voluntad somos santificados mediante el sacrificio del cuerpo de Jesucristo, ofrecido una vez y para siempre. Todo sacerdote celebra el culto día tras día, ofreciendo repetidas veces los mismos sacrificios
que nunca pueden quitar los pecados. Y aquí tenemos una prueba contundente. Platicábamos con una persona que recibió a Cristo y me decía, no, no lo quiero recibir. Y le digo, ¿por qué? No, es que ya me imagino, no quiero hacer nada que vaya en contra de lo que yo creo. Y le digo, pues ¿en qué crees? Me dice, no, pues es que yo alabo a mi Señor, a mi Señor Dios. Mi Padre Dios está conmigo. Está bien, pero eso no te va a librar de que si te mueres, ¿sí? Te vayas al infierno. Necesitas reconocer a Cristo como Señor y Salvador. Y total, me dice, finalmente aceptó, recibió a Cristo, hizo la oración y con lágrimas en los ojos me decía, ¿eso es todo? Y le digo, eso es todo. Felicidades y bienvenido. Tu nombre está escrito en el libro de la vida en el cielo. Dice que cuando un pecador se convierte hay fiesta en el cielo. Y él con lágrimas en los ojos me decía, ¿es todo de veras? Le digo, sí, pues, ¿qué te imaginabas? No, dice, yo pensé que me iba a tener que ir de rodillas a algún lado, o iba a tener que hacer una caminata muy larga. No. Valoramos a veces tan poco el reconocimiento que hicimos de Cristo, que es como si lo quisiéramos poner lo más retirado de nosotros. El sacrificio de Cristo por nosotros nos ha permitido el que día tras día vayamos reconociendo nuestras debilidades, vayamos corrigiendo las partes oscuras de nuestra vida que necesitan ser alumbradas por la luz del Evangelio, iluminadas por la luz de la palabra, y que esa luz nos lleve a un nuevo caminar, para que podamos reconocer que solamente por Cristo, por su misericordia, es que nosotros estamos todavía de pie, que estamos aquí. Dice el 12, pero este sacerdote, después de ofrecer por los pecados un solo sacrificio para siempre, se sentó a la derecha de Dios, en espera de que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con un solo sacrificio ha hecho perfectos para siempre a los que está santificando. ¿Y quiénes son a los que ha santificado? A nosotros. Y aquí dice que porque con un solo sacrificio ha hecho perfectos. Dios nos ve a nosotros perfectos, porque dice que la obra que Él inicia, Él la va a terminar. Y aun y cuando nosotros nos veamos imperfectos hoy en día, la obra al terminar, nuestro caminar va a ser una obra de perfección. Nosotros estamos trabajando para nuestra vida eterna. Le estamos abonando, haciendo depósitos a nuestra vida eterna, porque estamos trabajando en lo que no se ve, en las cosas que este mundo no valora, como es la integridad, como es la verdad, como es la justicia, como es el amor, como es la fe, como es la fidelidad, la lealtad, la integridad. Esas son las cosas que el mundo no quiere ver y con las que el mundo está peleado. El mundo quiere ver corrupción, infidelidad, mentira, sobornos, robos, inmoralidad sexual. Eso es lo que quiere ver el mundo. Orgullo, soberbia, prepotencia. Pero nosotros estamos trabajando para la vida que verdaderamente vale la pena, que es la vida eterna. El 15 dice, también el Espíritu Santo nos da testimonio de ello. Primero dice, este es el pacto que haré con ellos después de aquel tiempo, dice el Señor. Pondré mis leyes en su corazón y las escribiré en su mente. Y después añade, y después añade, ¿qué dice? Y cuando estos han sido perdonados, amén, amén. Entonces aquí tenemos la muestra, aquí tenemos la muestra. Y lo dice la palabra, no lo estoy diciendo yo. Dios mandó a su Hijo como una ofrenda para Él, para que por su sacrificio en la cruz, Él con su sangre pudiera librar y limpiar nuestros pecados. Que nuestra vida sea distinta,
que nuestra vida sea diferente. Y ya dice, nunca más me acordaré de sus pecados y maldades. Nosotros somos los que traemos la culpabilidad encima. ¿Por qué? Porque ese es el trabajo de Satanás, es el trabajo del diablo, el estarnos recordando lo malo que hicimos, lo malo que éramos, los pecadores, la suciedad en la que vivíamos. Pero hoy con esta palabra nosotros estamos recordando nuevamente que Dios envió a su Hijo con un propósito, el hacernos libres, libres al pecado, libres de la muerte, para que le podamos servir con todo el corazón. Vamos a ponernos de pie, por favor. Vamos a cerrar nuestros ojos. Señor, te damos gracias en esta mañana. Gracias, Señor, porque tu palabra nos recuerda, tu Espíritu Santo nos motiva, nos redarguye, Señor, de que ya no somos pecadores. De que a pesar de que nosotros insistimos en querer seguir viendo nuestras debilidades, nuestros defectos, nuestras imperfecciones, tú a nosotros ya nos ves de otra manera, Señor. Nos ves semejantes a ti. Y te damos gracias, Señor. Gracias porque solo por tu gran misericordia, Señor, hacia nosotros, es que podemos estar de pie el día de hoy. Queremos darte gracias, Señor. Gracias por tu Hijo Jesucristo, que con su vida, Señor, pagó el rescate de todos y cada uno de nosotros. Y hoy no tenemos más palabras de agradecimiento, Señor. No hay palabras suficientes en nuestro corazón, Señor, que puedan alcanzar para darte las gracias por lo que estás haciendo en nuestras vidas, Señor. Gracias, Señor, por recordarnos que tú has perdonado y te has olvidado de todos nuestros pecados y de todas nuestras maldades. Gracias, Señor, porque también nos recuerdas que toda nuestra vida pasada está hundida en el fondo del mar. Y que hoy, Señor, con este nuevo nacimiento, somos nuevas criaturas, somos hijos tuyos, Señor, con nuevas vestiduras, con nueva personalidad, con nuevos ropajes, Señor, que nos llevan a disfrutar de tu presencia, que nos llevan a disfrutar de todo lo que tú tienes, de las promesas de tu reino para nosotros, Señor. Padre, en esta tarde nos arrepentimos, Señor, de dudar de tu palabra. Nos arrepentimos, Señor, de haber tenido ojos para la mentira. Y hoy reconocemos, Señor, que estábamos en un camino equivocado, en donde no creíamos que había alguien, Señor, que nos pudiera ayudar, que eras tú. Hoy reconocemos, Señor, que tenemos un Padre generoso, un Padre amoroso, un Padre proveedor, un Padre, Señor, que nos ama. Queremos darte gracias, Señor. Reconocemos nuestra falta de fe, Señor. Y en esta mañana queremos pedirte, Señor, pedirte con todo nuestro corazón que nos llenes, Señor, que nos llenes de tu gracia, que nos llenes de tu misericordia, que nos llenes de tu favor, de tu fe. Que tu Espíritu Santo dentro de nosotros, Señor, libere ese potencial para seguir manifestando tu poder y tu gloria a través de nuestras vidas. Señor, que tengamos esa sabiduría que viene de lo alto. Y yo te pido hoy, Señor, como dice tu palabra, hoy que sentimos que nos falta sabiduría, la pedimos con fe, Señor, para que tú la derrames sobre todos y cada uno de nosotros. Que seamos sabios, Señor, sabios en tu palabra, en Cristo Jesús, Señor. Queremos darte gracias, Padre, gracias, y te ofrendamos nuestro corazón, Señor. Un corazón que para nosotros no era valioso. Un corazón sucio, un corazón sin valor, un corazón abandonado.
Pero hoy, Padre, hoy te estamos ofrendando nuestro corazón. Y de igual manera te estamos ofrendando nuestra vida, Señor, para que tú sigas teniendo cuidado de nosotros. Tú eres nuestro pastor, Señor, el cuidador de estas ovejas que con todo el corazón te buscan, Señor. Con todo el corazón te aman y con todo el corazón quieren ser obedientes. Yo te doy gracias, Padre. Gracias, Señor, por este rebaño que te sigue a ti, Señor. Y te damos gracias porque tu Espíritu Santo, Señor, nos muestra el ejemplo de Cristo para seguir adelante. Hoy, Señor, no nos reconocemos como pecadores. Hoy, Señor, nos arrepentimos de todo nuestro pasado, una vez más. Pero hoy, Señor, sabemos que tenemos un Padre generoso y por voluntad propia, Señor, y con corazón sincero, te estamos ofrendando lo que somos, Señor. Recibe, Señor, esta ofrenda. Recibe, Señor. Recibe nuestro corazón humilde, agradecido, Señor, rendido delante de ti. Te damos gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias por tu Hijo Jesucristo y gracias, Señor, porque nos has liberado del pecado y de la muerte. Gracias, Señor, porque por el Espíritu Santo seguimos caminando en fe para lograr y alcanzar las promesas que tú has establecido en tu palabra para todos y cada uno de nosotros. Queremos darte gracias, Señor, en esta tarde. Gracias, Padre, por bendecir toda obra en nuestras manos, por bendecir toda obra en nuestros labios. Y te damos gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias porque tú nos acompañas. Gracias, Señor, porque nos mantenemos en tu presencia. Y gracias, Señor, porque reconocemos a Jesucristo como nuestro único Señor y Salvador. Te damos gracias en esta tarde, Señor. Yo te pido de una manera especial que bendigas a todos mis hermanos, que prospere, Señor, los anhelos de su corazón, que tú los bendigas, Señor, en toda obra, todo proyecto que ellos están realizando y que pongan los ojos en ti antes que en cualquier cosa, situación, persona, dinero, recurso, necesidad. Tú conoces, Señor, todas y cada una de nuestras necesidades y tú las suples por tus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Te damos gracias, Señor, en esta tarde, en el poderoso nombre de Cristo Jesús, y todos decimos, amén.